tan delicado? Le pregunto a Julio. Mira, lo importante, César, es que nosotros, y como lo decían los oyentes, a nosotros nos toca la responsabilidad de dirigir. Y dirigir en este momento significa hablar con mucha crudeza sobre lo que está pasando en el país y marcar un camino y marcar un rumbo. Es casi como un médico que tiene que decir las verdades más duras por más difíciles que sean. Lo que ha pasado en las últimas horas significa un gobierno que ya se pone fuera de la Constitución, completamente. Eso venía pasando, era mucho. Bueno, ya teníamos, como decía Henry ayer en una reunión, no es la gota que derramó el vaso, ya esto es la cascada que se metió en el vaso de lo que ya venía. Pero hay una diferencia, porque lo que sucedió en las últimas horas con el decreto ya es una fractura total de la Constitución y es estar fuera de la Constitución. Pero lo importante, y es donde nosotros tenemos que comenzar a construir la solución que le estamos dando al país, es que entendamos a cada minuto que todos estos pasos que está dando el gobierno son los pasos de un gobierno débil. Y eso es fundamental entenderlo. Esto no es un gobierno fuerte que viene a imponerse, que viene de alguna manera a tratar de hacerse con todo el poder porque tiene una gran posibilidad de apoyo popular o legitimidad, todo lo contrario. Este es un gobierno que perdió la gobernabilidad, no está gobernando, aquí no se toman medidas, aquí no se hacen políticas, aquí no se hace transformación económica. Es un gobierno que perdió la autoridad porque nadie confía ni le hace caso ni tiene respeto por Nicolás Maduro, y es un gobierno que perdió la legitimidad porque no tiene apoyo popular. Entonces es un gobierno que lo único que le queda es la fuerza bruta para tratar de imponerse, y eso, en mi opinión, es lo que lo pone absolutamente en cuenta regresiva, y eso depende también de la actitud y la respuesta que tengamos nosotros frente a esta coyuntura. Quiero solamente comentar a manera ilustrativa para nuestros oyentes, dada el grado de expectativa que puede haber, que hay, de hecho, en las palabras de ustedes hoy, que tenemos el estudio lleno de gente, literalmente lleno de gente. A ver, el presidente en este decreto plantea algo que luce muy grave. Convoca a mantener orden público a unas estructuras internas del partido de gobierno. Además, con nombres bélicos, las UVCs, unidades de batalla, los CLAPS, no sé qué cosa. Y dice en el decreto que junto a la policía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana van a mantener el orden. Mi pregunta, por ejemplo, contemplando el escenario de hoy, estas unidades de militantes del PSUV, de civiles del PSUV, van a estar armadas, según ese decreto, van a estar armadas con la anuencia de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional cede el monopolio de la violencia y de las armas ante estos civiles. ¿Qué ocurre, por ejemplo, además puntualmente con el día de hoy por delante? Sí, bueno, venga César Miguel, esa respuesta, si las Fuerzas Armadas van a tolerar que grupos irregulares cuya existencia no está contemplada ni en la Constitución ni en ninguna ley, van a estar armadas y van a tener el monopolio o van a compartir las funciones de represión de manifestaciones pacíficas, esa respuesta no la podemos dar nosotros sino las Fuerzas Armadas. Ahora, nosotros hemos venido diciendo, y esto no es una fantasía, que en el seno de las propias Fuerzas Armadas y de las policías regulares hay cada vez más resistencia a reprimir manifestaciones pacíficas de los civiles, políticas o de cualquier otro tipo, protesta por servicios públicos, etc. ¿Por qué razón el gobierno le transfiere a estos grupos irregulares? Además que le podrá poner VC, PPK, CLAP, el nombre que quiera. Realmente son los colectivos esos violentos armados desde hace tiempo. Bien, el que se le transfiera a estos organismos totalmente irregulares las funciones de represión, eso es simplemente porque las fuerzas regulares no quieren reprimir como el gobierno se los está exigiendo. Por supuesto que esta es una situación de altísima peligrosidad. Esto es un equivalente a los cascos de acero y aquellas fuerzas de choque que tenía Adolfo Hitler antes de su ascenso al poder. Ahora, lo que hay que decirle, César Miguel, claramente a todo el país, que no estamos en una situación típica y que, por ejemplo, que no se desanimen, que no se sientan inermes o desamparados frente a un gobierno como este, que como decía Julio, y ayer lo señalábamos en el debate, con estas medidas extremas lo que está es desnudando su debilidad,
recurre a medios extremos, porque simplemente con las facultades regulares que tiene cualquier gobierno ni resuelve los problemas económicos, ni aumenta el respaldo popular, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Y estas son luchas que requieren mucho esfuerzo. Nosotros vamos hoy a la Plaza Venezuela y de allí al Consejo Nacional Electoral a ejercer nuestro derecho constitucional de pedir el revocatorio ya. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya eso está tomado por la Policía y la Guardia Nacional. Ayer mismo dijo Nicolás Maduro, no solamente lo dijo ayer Jorge Rodríguez, sino que Nicolás Maduro dijo que solamente podríamos marchar de Chacaito a la Plaza Altamira. Bien, nosotros, bueno, que nos van a gasear, que nos van a echar perdigonazos, sea, pero nosotros vamos a ir a manifestar para defender el referéndum revocatorio. Hablaba Henry Ramos Salud, obviamente. A ver, Julio Borges dijo ayer, esto es para meter miedo. Henry acaba de decir, no se desanimen, y tú dices para meter miedo. Ahora, una cosa es decir, no se desanimen, a que la gente realmente asuma la consigna, ¿verdad? Y no deje el desánimo por delante. Una cosa es decir, esto es para meter miedo, y otra es que de verdad yo no tenga miedo ante el decreto. Bueno, ayer, César, nosotros invocábamos de alguna manera las palabras de Juan Pablo II cuando luchaba contra el comunismo en Europa. Él permanentemente le decía a los jóvenes, no tengan miedo. Y no tengan miedo significa saber que nosotros estamos luchando por unos valores que son los valores que hacen posible la libertad, la justicia y la democracia en todas partes del mundo. Y esa es la hora que llegó en Venezuela. Ahorita nosotros tenemos que entender que llegó el momento en el cual este quiebre que hablábamos nosotros pone en 3 y 2 a todo el mundo. Por ejemplo, lo que tú preguntabas antes a los militares. Llegó la hora en que los militares tienen que tomar una decisión. A mí, por ejemplo, me pareció sumamente significativo que hacia el cierre, además el presidente lucía desencajado, los ojos bastante rojos, y al final él dice, este no es tiempo de traidores. Quizás eso fue lo más importante de toda su intervención de ayer. La deja para el final y dice, no es tiempo de traidores. Uno se pregunta, el mensaje, hablar de traición no es para ustedes dos, sino es un mensaje a puertas adentro. Totalmente. Pregunto, ¿tantos son los traidores, tan importantes son que Maduro tiene que aludirlos en cadena nacional? Bueno, ¿Qué información manejan ustedes? ¿Qué intuyen de eso? Para mí es muy claro que él, de alguna manera, al tomar estas medidas extraordinarias, como dice Henry, que son medidas que lo que reflejan es que un gobierno que está perdiendo totalmente el poder y la gobernabilidad, lo único que le queda es atrincherarse frente a 30 millones de venezolanos que quieren un cambio. Entonces, frente a lo que pasó, nadie puede ser indiferente. Y llegó el momento, como yo te decía, en que todo el mundo tiene que tomar una decisión en Venezuela. O estamos con la Constitución, que significa el referéndum, el voto, la paz, la división de poderes, la democracia, o se está simplemente con la fuerza bruta, con la represión, con el miedo, con recortar los derechos de los venezolanos. Ese es el dilema de todo venezolano hoy, pero principalmente de instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas. Ayer lo decía Enrique Capriles, las Fuerzas Armadas tienen que decidir ya si están con la Constitución o están con Nicolás Maduro, porque hoy son 2 tableros diferentes. ¿Será por eso el discurso de los traidores? Bueno, es que llamarlo traidor cuando él es el que está traicionando a la democracia, a los votantes del 6 de diciembre, a la Asamblea Nacional y a la Constitución, esa no es la palabra que cabe. Pero lo importante es que nosotros estamos llamando desde la Asamblea Nacional y desde el país entero a que toda Venezuela se ponga de pie a defender la libertad, a defender la Constitución y lo más importante, a defender el voto, porque al final la marcha que estamos haciendo el día de hoy no es otra cosa que buscar que cada venezolano sea el dueño de la solución del país. Nosotros no estamos marchando para pedir un golpe de Estado, nosotros no estamos marchando para pedir que haya violencia en Venezuela. Quien está buscando la amenaza, el miedo y la violencia del gobierno, nosotros estamos marchando por la paz, por el voto, por la Constitución, por el referéndum y por el cambio que tenemos que lograr este año. Preguntándole además a todos los venezolanos a través del referéndum revocatorio. Y estamos seguros que el país entero nos está acompañando en esto y nosotros vamos a dar ese testimonio para materializar esa puerta que tenemos que abrir. Muy bien. Hablaba Julio Borges, obviamente. Moraima Silva. Mi opinión, el gobierno juega a nuestro cansancio, esto es una dictadura. Marcela Zúñiga, palabras acertadas, un estado de excepción para callar la voz de la democracia siempre será. Y con una crisis de salario que nos está matando, ayuda. Dice
Hilo Fuenmayor, Guardia Nacional Bolivariana desde temprano revisa cada vehículo en la ARC, creando kilómetros de cola en el sentido hacia Caracas, alcabalas en los peajes. Y ya Henry había dicho que estaba tomada la Plaza Venezuela. Juan Carlos Ramos, democracia en jaque. Pensábamos que un fujimorazo nunca nos pasaría, esto ya es una dictadura, respaldo total a nuestros diputados. Y un oyente que se identifica como Solus hace una pregunta puntual para ti, Henry. Si usted dice que el gobierno no es democrático, ¿por qué lo trata como tal? No, yo no estoy tratando a nadie, ni al gobierno, ni a nadie fuera de lo que me dice la Constitución. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber y entre nuestros deberes está preservar la constitucionalidad en la esfera del Estado y denunciar al gobierno que viola la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni recurrimos a hechos de violencia, ni recurrimos a nada fáctico. Si es que quienes venimos denunciando la posibilidad de un golpe de Estado, de un golpe militar desde hace mucho tiempo, somos nosotros los de la oposición, e incluso hemos advertido que en su desespero, que en su situación terminal, el gobierno como justificación histórica, aquí mismo lo he dicho yo varias veces en tu programa, César Miguel, anda propiciando un golpe de Estado porque sería su única justificación histórica. Ahora, ¿qué más que eso podemos hacer? Nosotros Ahora, podemos Henry, alzarnos a reclamar, etcétera, pues no es nuestra vía. Cuando Maduro ayer dice la Asamblea Nacional tiene el tiempo contado, sus días Bien, contados. porque es el único poder que lo contrapesa. O sea, la piedra ¿De en qué su está zapato. hablando él? ¿Cómo lo va a cerrar la Asamblea? Pero bien, yo se lo he dicho a él muchas veces y se lo ha dicho Julio. Él va a durar en el gobierno y va a salir democráticamente bastante menos de lo que va a durar esta legislatura, porque nosotros estamos electos para 5 años y apenas tenemos 6 meses. Mira, imagínate tú, bueno, Dios nos ampare, que él llegue al término natural de su mandato dentro de 3 años. Todavía la Asamblea tiene 2 años más. Ahora, ¿qué nos va a disolver? Ya nos amenazaron con que nos iban a destituir por sentencia. Cuando mis colegas se alarmaron, mira que van a dictar, tienen preparada una sentencia para destituirlo. Y dije, bueno, a mí no me preocupa para nada eso, yo estoy preparado para eso. Ojalá que el gobierno se atreva a hacer eso. O que se atreva a desaforar a los diputados. A mí no me extraña que un día de estos algunos militares afectos al gobierno o grupos violentos se ocupen físicamente el espacio de la Asamblea y no se desalojen. Yo lo he dicho, mira, y no sé si es una imprudencia, pero es lo que siento y yo soy muy sincero. Para mí no tiene nada de raro que un día vaya de esto, entrar a la Asamblea y no me dejen entrar los militares o no me dejen salir. Yo se lo he dicho a mis compañeros de bancada. Ahora, si eso pasa, ¿qué vamos a salir corriendo? Le vamos a exigir a una vecina, a una ama de casa, a un profesional liberal, a un obrero, un trabajador, vaya a defendernos. Quienes tenemos que frentear somos nosotros, César Miguel, porque nosotros somos la vanguardia. Nosotros somos los electos. Mucha gente dice, usted manda a marchar y usted se queda en su casa viendo por televisión. Sí, así es. La gente no tiene. Los que tenemos que frentear somos nosotros, porque nosotros tenemos la principal responsabilidad como dirigentes políticos, como diputados. Por supuesto que la gente nos ayude, que cuando tenga que hacer más que críticas o reclamos, los haga de buena fe para ayudarnos, pero que entiendan que el único contrapeso que tiene esta dictadura es la Asamblea Nacional y somos sus diputados. Ya lo dijiste, el único contrapeso que tiene esta dictadura. Ahora bien, en el ambiente, ¿cómo negarlo? Hay mucho ese espíritu, voy a cuidar bien las palabras, que reinó en abril del año 2002. En abril del año 2002, recordarán ustedes, fueron varias marchas diarias, hasta que llegó la marcha histórica del 11 de abril del año 2002. No quiero establecer comparaciones gratuitas, no quiero aludir a que pueda ocurrir algo semejante, pero en el ambiente está flotando ya ese espíritu como de hartazgo. Ciertamente es muy distinta la situación. No sospechábamos que en abril del 2002 apenas esto estaba comenzando y la situación era completamente distinta y era 1 millón de venezolanos en la autopista, en las autopistas de Caracas. Ahora estamos en una situación bastante terminal. El gobierno luce desahuciado, desesperado, y ustedes ya lo han dicho. Pero ese espíritu está en. ¿Qué le dicen ustedes como dirigentes nacionales de la oposición a ese país que está esperando la voz de conducción en un momento tan crucial como el día de hoy? Bueno, lo importante, César,
como lo decíamos, es que Venezuela en este momento se ha puesto de pie. Y se ha puesto de pie para defender al país, defender los valores de la democracia y defender su derecho a tener futuro, su dignidad. Nosotros lo que estamos es convocando al país para que entre todos podamos abrir una puerta que hoy está cerrada, que es la del referéndum revocatorio. Cuando la gente habla del miedo, a mí una de las cosas que me inspira más es haber visto la firma de la gente en apenas 48 horas. 2 millones de personas, militares uniformados firmando, sin miedo. Gente con sus camisas rojas de los uniformes de los ministerios firmando en todo el país sin miedo. De manera que esto es una lucha del gobierno tratando de inyectar sobredosis de miedo a la sociedad y el país reaccionando con libertad y reaccionando con la mística y con la pasión por defender. A nosotros lo que nos toca es guiar a ese país en este momento y guiarlo hacia un fin muy concreto, que es la diferencia del 2002. El 2002 era un pueblo desesperado que no sabía dónde iba. Aquí sí hay una puerta que abrir, que es la puerta del referéndum revocatorio. Y el hecho de que nosotros podamos, en un momento tan difícil, lograr que cada uno de nosotros y todos los que nos escuchan sean los dueños de esa llave que va a abrir esa puerta, es para nosotros un compromiso completo y global. Y nosotros lo vamos a lograr. Nosotros nos toca ahorita es empujar esa energía para que nosotros pacíficamente podamos abrir esa puerta. El gobierno que nos ofrece del otro lado, amenaza, miedo, violencia. De este lado lo que viene es el voto, la constitución, la democracia, la paz. Eso es lo que tiene ahorita como propósito todo este gran movimiento que va hasta que logremos ese referéndum este año, seguir insistiendo y presionando en todas las calles, en todos los pueblos, en la Asamblea Nacional, en los medios, y lo vamos a lograr. Eso es lo importante que tengamos y lo tengo como premisa de nuevo. Recordemos que estamos frente a un gobierno débil. Esto no es un gobierno fuerte. Todo lo que hace el gobierno es producto de su debilidad, de su falta de legitimidad y de su falta de autoridad. Fíjate, Julio, cuando mencionas, dices, tenemos una puerta que es una gran diferencia con lo que ocurrió en el 2002, que es el referéndum revocatorio. A la fecha de hoy, por ejemplo, si uno observa la prensa nacional, el referéndum ha caído a un segundo o tercer plano. De hecho, me llama la atención esta amenaza de Maduro, que es el gran titular del Universal, donde dice... por cada firma falsificada, demanda garantizada, casi parece un eslogan publicitario. A ver, en este momento, aparte de las palabras de Maduro, que se llevaron mucho centimetraje en esta mañana, como es lógico pensar, las noticias fundamentales están con el tema de la comida. El mismo diario El Universal, caraqueños sustituyen almuerzos y cenas por meriendas. Escasez y alto costo de los alimentos ha llevado a reemplazar las comidas. Es que queremos comida, fue la consigna ayer en los disturbios de Guarena. Yo estuve en cola en Caracas hace una semana. Pero a donde quiero llegar es a lo siguiente. Hay un país con una realidad que lo está agobiando de una manera terrible. Totalmente. El gobierno lo desconoce. Y la oposición tiene que torear ahorita con todos los elementos, inclusive los elementos Mira, César Miguel, yo le he puesto mucha atención a las preguntas y a tu análisis, ¿no? Fíjate. Las mismas rabias a veces tienen expresiones distintas. El Caracazo, bueno, hubo un reventón, etc. Hoy día no hay un Caracazo, todos los días hay sopotoscientos Caracazos, mini Caracazos en diferentes partes del país. Fíjate, la misma rabia, ahora exacerbada, mucho más grave, mucho más profunda, porque la situación económica es mucho peor que la de la época. Entonces la expresión no es un reventón, un Caracazo, sino que todos los días hay saqueos, asaltos, etcétera, etcétera. Fíjate. La misma rabia con manifestaciones distintas. Y asimismo, nosotros no nos estamos haciendo la ilusión de una marcha multitudinaria de 1 millón de personas que vayan, por ejemplo, a pedirle la renuncia al presidente. Pero todos los días se producen marchas, protestas, movilizaciones, las más de las veces espontáneas de la gente para reivindicar algún derecho o para hacer algún reclamo. Por ejemplo, hoy nosotros vamos a la Plaza Venezuela, bueno, nos gasean, nos plomean. Eso no va a acabar el ímpetu de la gente para seguir insistiendo en una vía democrática, pacífica. Bueno, le estamos dando en bandeja de plata al gobierno la posibilidad
de que aquí no haya un reventón y que termine sus últimos días como dice la Constitución, es decir, para decirlo con una expresión coloquial, queremos ayudarlo a bien morir, como decían las viejas en el interior antes, ayudarlo a bien morir. Yo quiero reiterar una cosa, César, lo que te decía, hace una semana precisamente cerca de la oficina de Henry, en otra parte de Caracas, estábamos conversando con la gente en la cola y a mí me impresionó la claridad de la gente que unía las dos cosas. Yo he hablado con cientos de personas y la respuesta es la misma: queremos comida y referéndum, comida y referéndum. Es decir, el país está claro que el tapón que hay que quitar para que llegue la comida, para que llegue la paz, para que llegue el diálogo, para que llegue el futuro en Venezuela, ese tapón se llama Nicolás Maduro. Y hasta que nosotros no quitemos ese tapón democráticamente a través del referéndum, las colas van a seguir, la inflación va a seguir, porque la crisis se llama Nicolás Maduro. Y eso es lo que nosotros tenemos que unir la fuerza para saber que todos estos problemas al final pasan por esa parada obligatoria que es cambiar de gobierno a través del referéndum este año. Nos queda escaso minuto, así que le cedo los micrófonos libremente pues, para que se puedan dirigir Mira, a la audiencia que tenemos en esta mañana. Nosotros no nos cansaremos de decirlo, este gobierno ha llegado al colmo de decir, ayer lo decían en el debate y más o menos lo repite Nicolás Maduro, que hacer propuestas como las que estamos haciendo, todas enmarcadas en la Constitución, referéndum, enmienda, renuncia, etcétera, son golpes de Estado. Es tal la confusión, la situación de desvarío del gobierno como colectivo que consideran que son golpes de Estado que estemos promoviendo salidas constitucionales. Bueno, cuando llegamos a una situación como esta, no se puede esperar ninguna cosa del gobierno. Sin embargo, yo estoy convencido de que el poder de la gente, de que los recursos democráticos, de que el ejercicio de nuestros derechos va a ser superior a cualquier desvarío del gobierno. Simplemente añadiría que espero que nos veamos todos en la Plaza de Venezuela el día de hoy, que la gente nos acompañe en esta lucha. Se está haciendo en todo el país, en todas las capitales de Venezuela se está marchando el CNE, y esto es todo un movimiento que va a desembocar en que todos ustedes puedan ser quienes abran la puerta a ese futuro con la llave del voto. Les agradezco inmensamente. Ayer en la mañana me llama la atención, chicos, las marchas al CNI no hemos mencionado para nada a la señora Lucena en esta mañana. La señora Lucena y la señora Gladys Gutiérrez, porque cada quien tiene que, Gladys Gutiérrez en la sala constitucional. Las dos ligaditas, que han hecho 14 sentencias contra la Asamblea Nacional en su vida. Gracias a Julio Borges, que le damos salud. Y bueno, nos vemos entonces en la plaza. Muchas gracias. Gracias por 8 y 1 minuto. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. No, vale, gracias a ti. ¿Qué le pareció, señor presidente?